Vamos a nuestra Biblia, hermano. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 4, por favor. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. El hermano que me acompaña hoy es el hermano Joeser. Él es venezolano y pues es un hermano que me quiere mucho. Y yo también, nos somos buenos amigos y hermanos en la fe, y pues él siempre está dispuesto a... Yo no manejo, tengo licencia, hermano, pero vencida ya, aquí en Estados Unidos. Entonces, él siempre está dispuesto a llevarme a las iglesias, así que gracias, hermano, gracias. Y ahí está, cualquier cosa puede hablar con él. Si en algún momento quiere un ride, un aventón por ahí está. No, yo de ser, también hace Uber y todo, ¿no? Su segundo nombre es Uber. Muy bien. Juan 4, Juan 4, Juan 4, versículo a 10. Vamos a Lucas, por favor. Vamos a Lucas, antes de Juan. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Es que hace muy poco estaba predicando con traductor. Entonces me tocaba como achicar, minimizar el sermón. Entonces por eso que me voy a Juan de frente, pero primero la base es Lucas. Entonces, Lucas 2, versículo 49. Lucas 2, 49, cuando lo tengamos, me dicen un fuerte amén y nos ponemos en pie, por favor, hermano, en reverencia a la palabra de Dios. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Lucas 2, 49. Dice la Biblia, entonces él, hablando Jesús, les dijo a sus padres: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre, que dice, hermanos, me es necesario estar? Prestemos atención a esta frase, me es necesario estar. Ahora quiero que vayamos a Juan capítulo 4. Ahora sí, hermanos. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, verso 4. Quiero que todos le demos lectura, hermanos. A la cuenta de 3, 2 y 3. Y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a leerlo nuevamente, hermano, y presta atención a nuevamente esta frase, o este verbo, aunque en diferente tiempo es la necesidad. Versículo 4 dice la Biblia, 2, 3, y le era necesario pasar por Samaria. Quiero que veamos, hermano, la necesidad de estar y participar en la obra misionera. Amén, hermanos. Amén. Oremos. Padre, háblanos al corazón esta mañana. Señor, dependo de ti un 100%. Padre, limpia nuestros pecados. Padre, límpianos de toda maldad. Cristo Jesús. Padre, invocamos tu sangre, Señor, que nos limpie, por favor. Y también, Padre, háblanos como siempre sabes hacerlo cada vez que abrimos tu palabra. Señor, abrimos tu mente, Señor, y tú siempre estás pensando algo respecto a nosotros. Me escondo a la cruz del Calvario, que sean tus palabras, Señor, sean, Padre, tus pensamientos, Padre, sea el Espíritu Santo redarguyendo, Padre, tocando nuestro corazón. Y de antemano, mi Dios, te doy gracias. Te doy gracias por lo que vas a hacer en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hace 2 años atrás, recuerdo que mientras era estudiante en Puerto Rico, volví al Perú. Yo hasta el día de hoy sigo sufriendo de mi garganta. Es como mi aguijón. No puedo tomar mucha cosa helada, entonces siempre tuve un problema. Pero hace 2 años atrás no sabía en sí lo que tenía. Es más, a Dios gracias, hace unos 5 meses, en Puerto Rico, hace 4 años me detectaron nódulos en la tiroides. Tenían 2 nódulos. Me dijeron que si no crecían, estaba bien, ¿no? Eran como lunares. Pero antes de venirme aquí a Tampa, aquí a Florida, a Tampa específicamente, me dijeron en Puerto Rico que habían crecido. Entonces, ahora que llegué al Perú, después de 1 año y medio, sin tratamiento alguno, me saqué otra vez el examen, hermano, y no había nada, hermanos. No había nada. Entonces yo, pues, así como cuando Pedro salió de la cárcel y cuando aquella chica abrió la puerta y no creía que era Pedro y le cerró la puerta en la cara, hermano, uno duda a veces. Pero, hermano, entendí, hermano, que fue un milagro de Dios. Y el Señor me curó, hermano, de los nódulos en la tiroides. Así que la gloria sea para Dios. Mencionaba esto, hermano, porque en aquel tiempo, 2 años atrás, estaba muy preocupado en cuanto a mi garganta. Volví al Perú un verano y estaba rumbo al médico, hacia un policlínico, junto con mi madre, y pues
después de 2 años me estaba subiendo a un bus, a una combi grande, pues, ¿no? Donde entra gente, 50 personas, 60 personas y todos apretados y entonces yo estaba como mal acostumbrado, ¿no? Aquí, pues, en el carrito, ¿no? El aire acondicionado, el micrófono en las iglesias, no, me había mal acostumbrado, entonces volví allá, hermano, y fue un choque fuerte. Entonces, recuerdo que me subí al carro y recuerdan que yo le había comentado que yo de pequeño, 12 años, 13 años, yo predicaba ya en los carros. Me gustaba mucho. Así fue que empecé a predicar. Pero ahora, en ese tiempo, ya había predicado en iglesias. Ya no predicaba en carros, ¿no? Eso había pasado de moda ya. Y yo estaba mal acostumbrado también, pues entonces yo me fui con mi Biblia. Y mientras el carro avanzaba, hermanos, yo sentí en mi corazón predicar. Pararme a recorrer viejos tiempos y evangelizar. Pero como que llega el pensamiento, no, pero no, es que no, ¿cómo predicar yo en un carro? ¿No? Y ya no, mi garganta me duele, Señor, y yo no creo, Señor, pero el Señor no me dejaba tranquilo, estaba bien inquieto. Mi madre, es más, estaba a mi costado y me decía, Jairo, ¿qué tienes? Yo, no, nada, mami, pero yo sentí en mi corazón predicar. Luché como por media hora, y digo luché porque ya no pude, hermano, si me puse en pie, después de media hora, me paro en el bus, bien nervioso, porque una cosa es predicar en un púlpito y otra cosa es en la calle. Uno tiene que usar métodos para llamar la atención. Y yo estaba bien nervioso y en ese momento, hermanos, siguiente parada, el bus para y casi toda la gente se bajó. El carro se quedó casi vacío. Yo estaba parado de ella, habían como 4 que se quedaron y los 4 estaban con audífonos. Hermano, yo estaba paradito ahí. Dije, bueno, yo le voy a predicar, le voy a echar ganas. Y entonces, cuando iba a empezar a predicar, en esa misma parada, hermano, subió un joven. Y se sentó en la parte de atrás. Yo empecé a predicar, hermano, Juan 3:16. Empecé a predicar sobre el amor de Dios. Y entonces, algo interesante ocurría, hermano, mientras yo predicaba. El único que me prestaba atención, de las 5 personas que había, y 4 con audífonos, era aquel muchacho. Y entonces allá atrás, hermano, él estaba llorando. Cuando yo terminé de predicar, yo me acerqué a él y dije, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y me dijo, sí, yo quiero hacerlo. Y recuerdo que le hablé un poquito más sobre el Evangelio y le hablé, hermano, pasé tiempo con él. Y entonces él dijo, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, yo quiero hacer profesión de fe, yo quiero recibirlo. Y hicimos una oración. Y hermano, mientras terminamos la oración, yo le expliqué un poco lo que tenía que hacer como cristiano, nuevo en la fe. Pero él no paraba de llorar. Entonces yo le dije, pero ¿por qué no deja de llorar? ¿Qué pasa? Y él me dijo lo siguiente, me dijo, es que no paro de llorar porque antes de subir al bus, yo quería quitarme la vida, quería suicidarme. Pero yo le dije a Dios, si tú existes, envía a alguien que me hable de tu amor. Él me dijo, fue en ese momento que yo subí al bus y te escuché predicando sobre el amor de Dios. Me dijo, ahora yo creo en Dios. Y yo lo recibí de mi corazón. Hermanos, ¿sabe qué, hermanos? Dios siempre piensa en las almas perdidas. Dios siempre piensa en la obra misionera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Hermano, interesantemente, así lo creo yo, Dios usó aún mi rebeldía de no querer predicar y luchar por media hora para que cuando lo haga, ese joven escuche el Evangelio. Hermanos, Dios siempre piensa en la obra misionera. Él siempre está interesado en las almas perdidas. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, Él fue el más grande misionero. Él dejó su gloria y vino a este mundo. Se encarnó, hermano, en la persona de Cristo Jesús. Y murió por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, es el amor de Dios mostrado hacia el mundo, su amor inefable, su amor inmensurable, su amor de tal manera. Él nos ama, Él ama a todo el mundo. Él siempre piensa y está interesado en la obra misionera. Y Él fue el que primero dio el ejemplo, hermanos. Y porque Dios dio el ejemplo, Cristo Jesús, y porque Él aún lo sigue pensando y sigue interesado en las almas perdidas, tú y yo también tenemos que hacerlo.
¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén. Y nuestra responsabilidad es la gran comisión que se ha vuelto no solamente en el Perú, hermano, la gran comisión, sino que en muchas iglesias en todo el mundo. Y es nuestro deber, hermano, que eso vuelva a ser la gran comisión, sea un mandato, hermano, y más que un mandato, también sea algo necesario. Como lo vemos aquí, hermano, con Jesús. Le era necesario estar en las cosas de su Padre. Era necesario, era una necesidad. ¿Qué es una necesidad, hermanos? Tomar agua, comer, dormir. Si uno no duerme o no come, está medio mareado el siguiente día o en el momento. Por ejemplo, hermano, yo en la noche no dormí nada. Me dormí como a las 5 de la mañana porque me tomé un energizante en la noche y dormí en la tarde. Así que, hermano, yo estoy medio mareado ahora. Porque es una necesidad. Es un anhelo, hermano, es algo que es necesario hacer. Es algo que si no lo hago me voy a sentir mal, va a haber consecuencia de. Y Jesús decía, es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y aquí en Juan capítulo 4, verso 4, también encontramos la misma frase. Me es necesario, quiero estudiar algunas actitudes de Cristo hacia la ganancia de almas, hacia la obra misionera. Y quiero que aprendamos juntos, hermanos, rápidamente en estos minutos que nos quedan. Juan capítulo 4, por favor. Verso 4. Juan 4, 4. Verso 3, para entenderlo un poquito. Hablando de Jesús, dice verso 3, salió, ¿de dónde, hermanos? De Judea. Y se fue otra vez, ¿a dónde? Su destino, ¿cuál era, hermanos? Galilea. Y su punto de partida era Judea. Y entonces verso 4 dice lo siguiente. Y le era necesario pasar, ¿por dónde? Por Samaria. Ahora, si leemos este texto, sin considerar el contexto, lo que sigue en el pasaje, en la historia, y no estudiamos el trasfondo de lo que está pasando aquí, podemos malinterpretar el texto y decir lo siguiente. ¿Cómo podemos malinterpretar el texto? Bueno, que Jesús se encontraba en Judea y estaba rumbo hacia Galilea, su destino, y le era necesario pasar o caminar por Samaria, como que si era el único camino para poder llegar a Galilea. Sin embargo, hermanos, esto no es así. Geográficamente, Samaria no era el único camino para llegar a Galilea. Habían otros caminos, es más, Judea era uno de ellos. Es más, por Judea, la gente, los judíos solían ir, frecuentaban ir. Por Judea eran 4 días y por Samaria eran 3. Pero los judíos preferían irse por Perea, gastar más tiempo, gastar más dinero tal vez, caminar más, invertir más, que no pasar por Samaria. Así pensaba el judío. Era la cultura, era la tradición. Los judíos, hermano, odiaban a los samaritanos. Era algo ilógico, pero a un judío en Samaria. Nadie pisaba tierra samaritana, todos los odiaban, los menospreciaban. Había racismo en aquel entonces. Porque en el año 722 a.C., una nación pagana invadió Israel. Y entonces la unión de los hombres con las mujeres, producto de ello, fueron los samaritanos. Mitad gentiles, paganos, mitad judíos. Entonces los judíos no consideraban a los samaritanos como judíos netos, con sangre pura, sino que los menospreciaban. Así como los leprosos. Uno de los menospreciados en aquel tiempo eran los samaritanos. Y los menospreciaban y los rechazaban. Y era la cultura, era la tradición, hermanos, pues no pasar por Samaria. ¿Y sabe? Entonces, ¿por qué el texto dice que le era necesario pasar por Samaria? No porque era el único camino, hermanos. No era por eso. Era porque si estudiamos el texto, hermano, más adelante, Jesús, hermano, le fue necesario pasar por Samaria. Era un anhelo, era una necesidad. Porque sabía que en Samaria había una mujer, hermano, en busca del amor verdadero. Una mujer rumbo al mismo infierno. Una mujer samaritana, una mujer menospreciada, una mujer sedienta del agua viva. Y Jesucristo, que es el agua viva, el pan de vida para el hambriento, Él sabía que había una mujer en busca del amor verdadero. Y Él fue hacia Samaria. Porque le era necesario, Él quería hablarle de su amor, quería, hermano, que arrebatarlo del infierno, a ofrecerle el agua viva. Por eso que a Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Amén.
le fue necesario pasar por Samaria. Habían otros samaritanos, desesperados, hambrientos, que necesitaban creer en el Mesías. Y Jesús lo sabía, Jesús lo conocía. Hermano, gloria a Dios, porque a Jesús, a Dios, le fue necesario pasar por nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. ¿Recuerda usted? Estábamos perdidos, sin rumbo y sin dirección, rumbo al mismo infierno, desesperados, hundidos poco a poco por el pecado, tal vez metidos en vicios, en drogas, en alcoholismo. ¿Qué hubiese sido de nosotros, hermanos, si Cristo no le hubiese sido necesario pasar por nuestra vida? ¿Qué hubiese sido de ti? ¿Qué hubiese sido de mí? Si un misionero no hubiese estado dispuesto a entender esta verdad, e ir a nuestro rancho, ir a nuestro pueblo, ir a nuestro distrito y llevar el evangelio de Jesús, por el cual, por el medio, tú y yo fuimos salvos. Gloria a Dios, porque a Dios le fue necesario pasar por nuestra vida. Él llegó a nuestra vida, Él llegó a mi vida, hermanos. ¿Qué hubiese sido de Jairo Villaseca Panta si Cristo no hubiese pasado por mi vida? ¿Qué hubiese sido de ti? Recuerdo, bueno, no recuerdo, pero mi madre, yo tengo un hermano mayor, y mi hermano siempre de pequeño le sacaba canas verdes a mi madre. Malcriado, malcriadísimo, malcriadote, no sé qué palabras usar, pero la oveja negra. Oramos todavía por su salvación. Él de pequeño era muy, muy malo, entonces mi mamá ya no sabía qué hacer con él. Lo ponían en un colegio, lo expulsaban, lo ponían en otro colegio, lo expulsaban también, entonces no tenía remedio ya. Y una vecina le tocó la puerta y le dijo: señora Leo, mi mamá se llama Leonor, señora Leo, mire, ¿por qué no lo matricula en un colegio bautista? Dice que en este colegio dan vara y pues disciplinan y todo, y lo ponen derechitos. Entonces mi mamá dijo: está bien, bueno, chévere. Entonces fue y lo matriculó a mi hermano. Pero el pastor le dijo lo siguiente, le dijo: bueno, sí puedes matricular aquí a tu hijo, pero hay un requisito. ¿Qué requisito? Bueno, de que un domingo al mes tú te comprometas como madre a venir a la iglesia, un domingo al mes. Y mi mamá dijo, ya no sabía qué hacer con mi hermano, dijo: bueno, sí, yo vengo. Ella iba todos los domingos. Desde que llegaba, hermano, hasta que terminaba el culto, ella roncaba como león, hermano, así como tigresa, como cocodrilo, hermano, no sé cómo roncaba. No sé, los cocodrilos roncan, pero bueno, roncaba feo. Y ella dormía y siempre, por mucho tiempo. Y un día llegó un evangelista, justamente. No se escuchó de él hace muchos años, 20 años, el evangelista Pablo Lavalle. Llegó allí. Y entonces, un argentino. Entonces, mi mamá escuchó el acento ahí argentino y pues como que le llamó la atención. Ese día tomó café y no sé qué pasó, pero estaba despierta. Y el evangelista empezó a predicar, hermano, el evangelio. Y mi mamá decía: ¿pero quién le contó a este hombre mi vida? ¿Pero quién se fue? Fue la vecina, aquella chismosa, y seguramente fue él, pero no, porque recién llegó del aeropuerto. ¿Quién le contó, hermano? No era nadie, le había contado, era el Señor hablando su vida, hermanos. Y entonces mi madre, cuando dio la invitación al evangelista, mi madre salió al púlpito y entonces recibió a Cristo en su corazón. Desde entonces, hermano, pues mi madre le ha servido a Dios, y producto de ello, hermanos, soy yo. Porque fue necesario pasar por la vida de mi madre, porque Dios siempre piensa en la obra misionera. Esa vecina que le tocó la puerta a mi madre fue salva por un misionero que fundó una iglesia en Perú, hermanos. Porque Dios siempre piensa y está atento a participar, involucrarse en la obra misionera. ¿Y por qué Él lo piensa? ¿Por qué Él lo sabe? ¿Por qué Él lo manda? Tú y yo tenemos que hacerlo, tenemos que imitarlo, tenemos que cumplirlo. Es la gran comisión. Debe ser una necesidad espiritual. Debe ser algo, hermano, que si no lo hacemos, nos sintamos mal, porque es una necesidad, nos mareemos, no nos queramos caer, porque es una necesidad espiritual. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Es el Señor. A Dios le fue necesario pasar por nuestra vida. Tal vez nadie nos amaba, tal vez nadie nos quería. En mi caso, hermano, nadie daba ni un peso por mí, ni un sol daba nadie por mí. Nadie daba nada por mí. Pero Dios, hermano, no le importó nada y Él llegó a mi vida, a su vida.
quiero que veamos el versículo 6, por favor. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice, hermanos? Cansado del camino, se sentó así, ¿dónde, hermanos? ¿Junto a dónde? Al pozo. Y era, ¿cómo qué horas? Como la hora sexta. Prestemos atención a esta frase, que ahora vamos a hablar un poquito sobre ello, que tiene que ver con el texto. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Dame de beber. ¿Quién fue, hermano? ¿Quién empezó la conversación? Según el texto, Jesús. ¿Usted cree, hermano, que Jesús podía por sí solo tomar agua? Es que no tenía cántaro, hermano, pero era 100% Dios, 100% hombre. Él podía hacerlo. Podía buscar una manera de hacerlo, pero él buscó un punto en contacto para acercarse a esa mujer, para acercarse a esa alma perdida, y entonces ofrecerle más tarde el agua viva. Hermano, ¿recuerda usted cómo fue que Jesús se le acercó a usted? ¿Cómo fue que Dios se interesó en usted? ¿Y cómo fue Dios que le dijo, dame de beber? Tal vez fue con un pastor misionero, tal vez fue con un evangelista, como en el caso de mi madre, o tal vez fue por un hermano que tocó su puerta. ¿Lo recuerda, hermano? ¿Cómo fue que Dios buscó un punto en contacto, un primo, un vecino, alguien, hermano, que le hizo llegar al evangelio? Pero todo fue gracias a que Dios se interesó y misioneros se interesaron en llevar el evangelio a su vida, a mi vida. Tal vez éramos personas consideradas como Samaria, un lugar donde nadie quería ir, personas como la que nadie se quería juntar. Tal vez nuestra familia nos menospreciaba, pero Dios llegó a nuestra vida. Hace un mes atrás, hermano, tuve la oportunidad de pastor de ir a Pucallpa, a la selva del Perú. Nunca había ido y pues me invitaron a predicar a un campamento, a un retiro de jóvenes y luego un campamento de adolescentes. Entonces esta iglesia tiene como una lancha, le llaman, es un barco bien grande, más o menos tiene como 50 personas, tienen camas, tienen baño, tiene comedor, capilla, todo, es muy bonito. Entonces ahí fue el retiro por 4 días. Entonces yo estuve predicando ahí la palabra, pero navegamos como 6 horas a fondo, río Ucayali, en el fondo. Ahí nos paramos con un pedazo de tierra y luego por la tarde noche el retiro de jóvenes se convertía en un viaje misionero. Entonces luego había una lanchita, un bote, le llaman allí, pastor, en ese lugar peque por el motor manual que tienen, que suena raca, raca, raca. Entonces le dicen peque, ¿no? Por el sonido. Entonces, era un bote, hermano, no un bote como esos que están aquí bien bonitos, no, era un bote ahí, pues, como con huequitos, y uno entra por fe ahí. Yo veía que toda la gente entraba, y pues yo también me lancé, ¿no? Por fe también ahí. Y entonces navegamos como, luego, más a fondo, como una hora y cuarto, más o menos, río adentro. Pero en el río, hermano, crecen malas hierbas, algas, así que parece un bosque, parece como un pantano, un bosque, pero es un río abierto, hacia fondo. Hay muchas tribus, etnias, y pues visitamos en esa oportunidad los shipibos. Yo estaba muy emocionado, hermano, de ir para allá. Los shipibos ellos hablan su propio dialecto, pero entienden mucho de ellos español. Entonces, hermano, llegamos a ese lugar. Yo vi a otros lugares de la sierra, vi a Oxapampa, pastor, no sé si en el video vieron montañas hacia arriba, 2 horas de caminata y precipicio no, hermano, pero ese era como otra cosa, era diferente. Y pues yo ya venía ya de Tampa, de aquí, de Estados Unidos, entonces como que otra vez era difícil volver a mi país, pero ahora ir a la selva, hermano, a esos lugares. Entonces cuando llegué, de verdad, hermanos, eso impactó mucho mi vida, mucho. Eran casas, no sé, el pastor alguna vez ha ido a esos lugares, pero eran chozas, eran lugares, hermano, que no tenían paredes, muchos mosquitos, zancudos. Hermano, el repelente no funciona ahí.
Hermano, yo me echaba repelente, pero no funcionaba. Hay un mosquito, un zancudo que te pica, pero no sientes el dolor o el picor hasta después que te picó ya. Cuando el mosquito está en su casa, ya todo con su familia, recién que te está picando. Y habían como unos... ¿Hay puertorriqueños aquí? ¿Puertorriqueños? No. Bueno, no digo la palabra, había como unos insectitos, insectitos, hermano, que se metían, que se meten como a tu piel por dentro, y como que te hacen herida y luego salen. Entonces teníamos que andar con botas. Pero todo eso, hermano, para mí era como extraño, como nuevo. Hermano, no había luz en esa etnia, en esa tribu. Entonces, tampoco por la noche prendieron un generador y hubo luz para el servicio. Recuerdo que prediqué ahí, hermanos, y un pastor chipío me traducía al dialecto. Y entonces, hermano, predicar ahí es otra cosa. Es muy, muy bonito porque la gente está muy, como que está escuchando atentamente la palabra. Y entonces, hermano, la gente venía, uno ni le invitaba para que venga al altar, ellos venían. Entonces daban sus ofrendas, ¿no? Su pollito, su huevito y sus cositas así. No, entonces, hermano, fue una experiencia tremenda. También mucha necesidad espiritual. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mientras en la noche había fogata, no hay luz allí, no había luz en ese momento, y los niños estaban ahí, estamos que le predicamos, y los niñitos decían, yo veo fantasmas, veo duendes, veo diferentes cosas, y señalaban. Y entonces había como un lugar, no me acuerdo el nombre, cómo le dicen a eso, pero era una casa donde hacían sacrificios. Justamente un año antes, todavía hacían sacrificios. Es más, hay un brujo ahí, le dicen el doctor. O sea, es como el principal del pueblo. Es más, yo vi un americano allí, hermano, yendo hasta allá, porque hay un trago que funciona como con hechizo y brujería, la cosa así, y les predice el futuro. Entonces muchos americanos yendo allí para que predican el futuro. Ayahuasca, creo que es el licorcito aquel. Y entonces, como que te hace alucinar. Entonces, hermano, mucha necesidad. Yo estaba muy impactado, hermano. Ahí no había nada, hermano. Yo, pues, fue fuerte, hermano, pero fue bien bonito. Porque la gente ahí está escuchando la palabra de Dios atentamente. Hermano, pero ahí no termina la historia. Ahora viene lo interesante, hermano. A la hora de regresar, el segundo día, eran 10 de la noche, entonces tocaba devolvernos hacia el barco más grandecito. Y entonces nos subimos al bote y el pastor Shipibo, que normalmente nos guía, uno va adelante con una linterna y el otro va atrás con el peque dirigiendo. Okay, es como una sierra eléctrica que en el agua va moviendo y direccionando para que el bote avance. Entonces, el pastor Shipibo no estaba. Entonces, otro joven agarró para guiar el camino. Y, hermano, y de vuelta, en 15 minutos, hermano, nos atracamos en las malas hierbas que hay ahí que están brotando por el río. Y entonces nos atoramos. Y el río Cayali, pastor, es conocido porque hay pirañas en ciertos lugares y también cocodrilos y lagartos. Pero en ese momento a mí no me habían dicho nada. Si no iba. No, sí iba, pero no me dijeron nada. Y entonces nos atoramos y recuerda que el bote tenía huecos, como le comenté, agujeros. Pero una cosa es que por el camino uno va sacando con vaso el agua. Pero ahora estábamos atorados, entonces el agua empezaba a meterse al bote, hermanos. Y entonces yo, hermano, con el vaso, hermano, yo tanto ejercicio que hice para comer, ese día me sirvió, hermano. Yo estaba que sacaba el agua así, bastante, hermano, y todo sacando el agua del bote, hermano, y llenaba el agua y para la derecha, para la izquierda. Yo estaba bien asustado, hermano, no, yo dije, Señor, no me voy a casar, Señor, si muero aquí, no, yo quiero casarme, no, Señor. Yo estaba sufriendo, hermano, se me quedó salir el corazón. En ese momento, hermano, sentimos como cositas en la mano, alumbré con mi celular y una araña, hermano, grandota. Yo creo que si me picaba esa araña me convertí en Spider-Man, hermano, de verdad. Hermano, era tremendo. Ahora suena chistoso, pero en ese momento era tenebroso. Hermano, se rompió los remos, no podíamos salir nada, se dañó el peque, no, hermano, yo estaba bien asustado, peque, paca, todo, hermano, se dañó. Hermano, estaba bien asustado y pues en ese momento solamente, recurrimos a Dios con el pastor, empezamos a orar, oramos, Señor, tú solamente puedes sacarnos de aquí. Y al poco tiempo, hermano, luchando, encontramos milagrosamente, encontramos como troncos en el río, los agarramos como rema y empezamos, hermano, todos juntos ahí, luchando, y el peque allí, hermanos, y la linterna y todo, hermanos, y a Dios gracias, pudimos salir. Estuvimos como casi cerca de 2 horas ahí luchando, hermanos.
Hermano, fue un momento después de este momento, hermano, mi vida cambió un poquito más. Empecé a apreciar más la vida. Y entonces, recuerdo cuando es una bendición, yo me acuerdo que estaba llegando a tierra. Y entonces, wow, yo estaba bien, que lloraba. Yo no quería llorar, yo estaba mirando. Si otro lloraba, yo también, pero estaba mirando. Y hermano, llegué a tierra y cuando pisé, hermano, ahora sí me voy a casar, Señor, ¿no? Es tremendo, qué bendición. Pero hermano, en ese momento, yo pensé lo siguiente y dije, bueno, yo arriesgué mi vida por predicar el evangelio, pero años antes, otros misioneros con menos recursos que yo llegaron a ese lugar y arriesgaron ellos sí su vida para predicar el evangelio y llevar el evangelio, porque ellos entendieron que era necesario pasar por Samaria, que era necesario llevar la palabra de Dios a personas, que gente en esos lugares necesitaba ser salva, que necesitaban escuchar el precioso evangelio de Jesús, hermano. Y tal vez nuestra Samaria está más cerca de la que pensamos. Tal vez un familiar que no nos cae, que no lo queremos, que nos menosprecia, con lo que no nos llevamos. Un amigo en el trabajo, un hermano, un hijo que no quiere saber nada de Dios. Y tal vez estamos cansados y no queremos ya hablarle de Dios. Tal vez no queremos hacerlo, no da miedo, no da temor. Y tal vez Dios nos está mandando, nos está retando hoy a llegar a esas personas con el evangelio de Jesucristo, mostrarles el amor de Dios, que Dios los ama de tal manera, y sacrificar la vergüenza, sacrificar tantas cosas y acercarnos a ellos y participar localmente también de la obra misionera, de la obra de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Es palabra de Dios. Y para terminar quiero que veamos en versículo 8, dice la Biblia: pues sus discípulos habían ido a la ciudad. ¿A qué, hermanos? A comprar de comer. Y luego el versículo 9 sigue hablando sobre la narración de la historia. Y cuando yo leía esto, hermano, yo pensaba que el versículo 7 era como un paréntesis, que no tenía que ver nada con lo que decía. Pero cuando vi el contexto, versículo 31 y versículo 34 y 35, me di cuenta que no era un paréntesis, que parece un paréntesis. Mire por qué. Versículo 34, después de que los discípulos le preguntaron si había comido o si alguien le había traído algo de comer, y Jesús le dijo, verso 34, mi comida, ¿qué, hermanos? Es que haga ¿qué? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, cuando vemos estos dos textos, podemos ver la comparación, y Dios nos quiere enseñar algo, hermano, en este pasaje. Mientras sus discípulos se fueron a comprarle comida, Jesús estaba haciendo la voluntad de su Padre, estaba comiendo su comida, que era predicar el evangelio y participar de la obra misionera, de hablar de su amor y de ganando a personas para Cristo, para Él mismo, por la gloria de Dios. Hermano, tantas veces hay tantos cristianos que están enfocados más en lo físico y material que en lo espiritual. Y mientras otros están enfocados en la obra misionera y haciendo la obra de Dios y predicando del amor de Dios y comprometiéndose para misiones, para dar, ganando almas los sábados o cualquier otro día, hay otros que están pensando más en qué mejor carro tengo, en qué mejor casa tengo, en qué trabajo mejor tengo. No está mal, hermano, pero cuando suplantamos, hermano, lo principal por otra cosa, ahí entonces, hermano, ya está mal. Entonces es necesario estar haciendo la voluntad de Dios, que es participar en la obra misionera y no estar gastando el tiempo en otras cosas, pensar más en lo eterno y celestial que en lo físico y material que se acaba, que se corrompe, hermanos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Es palabra de Dios. Mire conmigo, hermano, versículo 8. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Recuerda, hermano, lo que le comenté hace un momento. No se llevaban entre sí. La cultura, la tradición no lo dejaba. Hermano, una cosa era ver a un judío en Samaria. Pero póngase a pensar, hermano, no era cualquier judío. Era un maestro de la ley, era Jesús, el rabí, en Samaria. Y no hablando con cualquier samaritano, hablando con una mujer, sexo femenino. Y aún mucho más.
hermano, hablando con una mujer, luego en el versículo 16 vemos que era una mujer con mala reputación, una mujer, como decimos en el Perú, una mujer fácil, una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía ya no era su marido, una mujer con mala reputación. Era algo no tan visto en aquel entonces. Pero Jesús, hermano, no le importó la tradición, no le importó la cultura, no le importó lo que decían las personas. Él quería, hermano, llevarle el amor de Dios a su vida. De esta mujer, la hora sexta, era la hora sexta. La hora judía empieza a las 6 de la mañana hasta las 12 del día, son 6 horas, la hora sexta. El momento donde todo el sol estaba en su cenit, donde el calor estaba pues bien fuerte. Y nadie solía ir, hermano, al pozo a sacar agua. Y esta mujer esperaba esta hora, avergonzada por su testimonio, para que no la apedreen tal vez, yendo a ese lugar a sacar agua. Y entonces, hermano, Jesús la encuentra ahí. Era como la hora sexta. ¿Sabe qué, hermano? El pecado avergüenza. Y esta mujer, hermano, vivía una vida mala, una vida, hermano, con mala reputación. Pero a Jesús no le importó nada. No le importó que vivía en la hora sexta. No le importó, hermano, que era mujer, que él era judío, que él era rabí, que estaba en Samaria. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando alguien entiende que es necesario hacer la obra de Dios, la cultura y la tradición no importa, los prejuicios tampoco. Es que nadie me enseñó a ganar almas, hermano. Allá en mi tierra yo nunca salí a ganar almas, yo no creo en eso. Pero cuando usted es necesario hacerlo, hermano, todo queda atrás y simplemente es la voluntad del Padre. Hermano, es que nadie me enseñó a dar a misiones, bueno, pero la Biblia lo manda ahora. Cuando es necesario hacerlo, vas a hacerlo y cumplirlo, porque es vital para tu vida hacer y participar de la obra misionera, porque es el corazón de Dios. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén. Un joven, un misionero llegó a una tribu en África. En esta tribu, hombres blancos que habían llegado, habían sido bien amigos con la tribu, y luego se aprovechaban de ellos y los maltrataban y los tomaban como esclavos. Llegó este misionero blanco a la tribu y los africanos dijeron: no, seguramente este va a ser como otros, así que primero hay que dejar que hay que mostrarnos amigables, pero luego cuando esté con las manos abajo lo matamos para que no nos tomen como esclavos. Y entonces el misionero llegó, pasó un buen tiempo, ellos fueron muy amigos, pero el misionero ya sospechaba algunas cosas y se preparó por si pasaba cualquier cosa. Y entonces cierto día lo agarraron al misionero y vamos a matar, y lo pusieron ahí, lo iban a quemar vivo. Estaba toda la tribu africana, el jefe de la tribu. Y entonces cuando iba a morir, están a punto de matarlo ya, a punto de quemarlo, este misionero dice: no me maten, por favor, no me maten. Y viene el jefe de la tribu y dice: ¿por qué? Porque yo los tengo en mi corazón. ¿Cómo que tú nos tienes en nuestro corazón? ¿Cómo? Sí, mira esto. Y entonces él se abrió la camisa y en su vivirí, en su polo de dentro, se había cosido un espejo. Y entonces él decía: mira, yo te tengo en mi corazón. Y el jefe de la tribu se miraba y decía: sí, yo estoy en su corazón. Y llamó a todos los de la tribu: venga. Y todos se miraban ahí uno por uno. Y sí es cierto, estamos en su corazón. Y entonces lo libraron y este misionero no lo mataron. La pregunta es, hermano, ¿realmente estos hombres estaban en el corazón del misionero? Sí, hermanos, porque si no, no hubiese ido a ese lugar y arriesgar su vida por ellos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es necesario entender que hay necesidad espiritual en este mundo. Y hermanos, es importante pasar por Samaria, sea mundialmente o sea localmente. Así como a Dios le fue necesario pasar por nuestra vida, tú y yo también tenemos que participar en la obra de Dios, en la obra misionera. Amén, hermanos. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, gracias por esto.